Te dije 1000 veces que no te sientes cerca mío. Me das asco. ¡Rajá ya de acá! ¿Sos sorda o tarada? Te dije que te vayas de acá. ¿No te vas a ir? Vos sabés que yo justo hoy me olvidé de traer plata para comer. ¿Me prestás? Gracias. ¡Ahora rajá de acá! Buenas noches. Lo que acabamos de ver es una ficción que nos aleja de nuestra realidad y que tarde o temprano vivimos todos. Hoy, en Patologías Psicológicas, hablaremos del bullying. El bullying es una patología que ha venido agravándose con el paso del tiempo y que está cada vez más presente en niños de menor edad. Es por eso que es importante ver las causas que lo determinan para poder contrarrestar los riesgos tan graves que tiene. El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos reveló que nuestro país lidera el ranking de índices de violencia escolar. Los nuevos estudios atribuyen el aumento de la violencia escolar a la vorágine de la vida en estos días. Los videojuegos violentos, la falta de los padres en las casas, los docentes ausentes en las escuelas y otros casos más. Pero, ¿acaso el bullying es una patología reciente? ¿Sus estudios son de ahora o han sido de antes? El equipo de patologías ha salido a las calles para entrevistar a las personas y ver quiénes han sido víctimas de los abusos escolares. Vamos a verlo. No, ni idea. No. Sí, sé lo que es el bullying. Sí. Sí, más o menos. Sí, sé lo que es el bullying. Creo que es ser discriminado, algo así. Tiene que ver con la violencia escolar, la violencia de género. Es la violencia en el colegio. Sí, que me han dicho cosas, sí. Sí, de chica lo he sufrido alguna vez. Sí, me acuerdo de situaciones, porque hace un montón en la primaria. Probablemente en quinto grado. Capaz, sí, ni me acuerdo. Sí, porque cuando me pelean yo tengo que responder igual. Y seguramente, sí. Tendría que decir desembolsadamente que no, porque es lo que yo recuerdo, que nunca acosé a nadie. Alguna vez sí, seguramente. Sí. Cosas, o sea, no tan fuerte tampoco, alguna que otra burla quizás. Y sí, varias veces. Sí, concientizando un poco desde que somos chicos, porque los chicos en realidad son los más malos. Es lo que uno desea, ¿no? Pero honestamente no lo sé. Ojalá que sí desaparezca. Quizás no esté implementando otros métodos de unión grupal. Y eso va en conciencia de cada uno, no sé. Sí, podría ser mediante la educación, creo yo, las escuelas. Falta de comprensión y la intolerancia son fomentadores del bullying y de la violencia en la escuela. Las respuestas nos lo confirman. El hábito de ser irrespetuosos en la escuela, la intolerancia,
Son vínculos que se están rompiendo cada vez más entre los niños y que si no se controlan puede ser un círculo vicioso que avance cada vez con más rapidez. El profesor y psiquiatra Marcos Rojas plantea que la semilla de la violencia humana se siembra en los primeros años de vida, se cultiva y se desarrolla durante la infancia y comienza a dar sus frutos malignos a partir de la adolescencia. Si pensamos en esta reflexión, debemos ser conscientes que los niños están rodeados de adultos que les dicen cómo es la realidad, que les plantean los valores que deben tomar y cuáles no. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué vínculo, qué influencia tienen estos adolescentes y estos adultos sobre los niños? El análisis de la patología y los indicios para detectarla de manos de docentes de la educación y de profesionales en el siguiente bloque. El bullying es un término anglosajón que se utiliza para describir diferentes tipos de abuso y acoso de un individuo o grupo de individuos hacia otro grupo o personas en el ámbito escolar. El término fue creado por el psicólogo escandinavo Dan Oleus en 1993, mientras estudiaba casos de suicidio adolescente ocurridos en la década del 70. El término es similar al término mobbing, que se utiliza para describir el ataque de una bandada de pájaros hacia otra ave. Oleus observó que el acoso escolar se daba de la manera similar al mobbing de las aves. Podríamos decir que es la manera más frecuente de violencia escolar, en donde el acosador impone una tortura diaria a la víctima por medio de la agresión verbal, física, psicológica o complot con sus pares para agredirlo o ignorarlo. Los objetivos del bullying son varios. El niño hostigador normalmente busca llamar la atención, posee un complejo de inferioridad muy fuerte y una falta de atención a nivel social y familiar. Estos niños buscan llamar la atención de alguna manera. Otra teoría es que sufren una falta de empatía o una distorsión cognitiva, por lo cual no pueden sentir el sufrimiento que causan en la víctima. Se estima que el 70% de los bullies o acosadores responden a este perfil y que normalmente reproducen el malestar que sufren en su casa en el ámbito escolar. En estos casos el agresor generalmente ha sufrido o sufre maltratos. Entonces toda esa bronca, agresión, violencia o impotencia que acumula tiende a arremeterla contra aquel que ha comprobado que no puede defenderse. Y en ciertos puntos se ve reflejado sí mismo. Atemorizando a otro es como él esconde con esa situación de poder el miedo a ser maltratado. El método del bully es ensayo y error. Se prueban diferentes tipos de torturas a la víctima hasta dar con la correcta y lograr que el acosado se sienta excluido o también que acceda a demandas que no quiere hacer, como por ejemplo entregar dinero, pertenencias o realizar acciones humillantes. Bueno, en los casos de bullying, tener orejas grandes, ser gordo o pelirrojo no es necesario para ser el punto de mira del bullying. Muchas veces estas características pasan inadvertidas cuando ese niño o niña puede o sabe defenderse asertivamente. Otro de los factores que pueden potenciar actitudes de acoso son los medios de comunicación y la cultura de masas. La naturalización de la violencia en los medios, en los juegos virtuales, crea un ambiente de carencia de empatía que potencia las personalidades hostigadoras. Pero la pregunta es, ¿solamente la familia y la cultura son causantes del bullying? Los padres generalmente se enteran tarde, están ajenos a la problemática y cuando ésta se hace evidente no saben cómo afrontarla. En la mayoría de los casos utilizan métodos que no son los más apropiados. Por ejemplo, esperan en la salida de la escuela al agresor o incitan a sus hijos a defenderse brutalmente. Y en el peor de los casos, culpabilizan a las víctimas. ¿La escuela es un mundo aparte sin violencia o la institución está arraigada en métodos arcaicos que generan violencia? Las causas de la violencia pueden ser diversas, pero en las escuelas la falta de autoridad de los profesores, la incapacidad para detectar las víctimas, la carencia de comunicación entre alumnos y docentes o la comunidad educativa y la familia,
o como la indisciplina en la casa contribuyen a esta problemática. Por eso es importante considerar el rol que tiene la familia y que tienen los docentes ante un hecho de violencia. La violencia doméstica es en algunos casos detonante de la violencia escolar y de los niños violentos en la escuela. Si a lo largo de su vida los niños fueron expuestos a este tipo de problemáticas, es muy probable que en sus espacios de relación también las lleven a cabo. Pero, ¿qué ocurre cuando es el docente quien incita a este tipo de agresión o cuando no tiene las herramientas necesarias para salvar a los niños víctimas del abuso? Contamos en Patologías Psicológicas con un caso de la vida real presente en este año en Tandil. Vamos a una pausa y a la vuelta analizaremos en compañía de la psicóloga Mónica Salvatierra el siguiente caso. Ya volvemos.